Hay un lugar donde el océano es más inmenso que en cualquier otra parte. Un lugar donde palabras como aislamiento o soledad adquieren su más dramático sentido. Obviamente se trata de una isla, la isla más perdida, la más solitaria, lejos de cualquier lugar. Una isla en la que además convergen todos los misterios. La isla de Pascua. Está situada en el Océano Pacífico, a 27 grados, 8 minutos, 6 segundos de latitud sur y 109 grados, 54 segundos de longitud oeste. El punto más cercano de la costa americana se halla a 3.518 kilómetros. Y por el otro lado, son 2.037 kilómetros los que la separan de Pitcairn, la isla más próxima de la Polinesia. Puede decirse con justicia que es la isla más aislada del planeta. Sin embargo, sus habitantes la conocen desde tiempo inmemorial como Tepito o Tenoa, el ombligo del mundo. Y es un título ciertamente pretencioso, porque la isla de Pascua, como tal isla, nada tiene de extraordinario. Apenas mide 160 kilómetros de extensión y en su forma triangular la distancia más larga es de 24 kilómetros. Tampoco su relieve resulta impresionante. Las montañas más elevadas de la isla de Pascua son 3 volcanes apagados. El Rano Cao, de 400 metros de altura, el Rano Aroi, de 600, y el Rano Raraku, de 250. El resto es un terreno pobre, formado por escoria y polvo volcánico, con una capa de tierra vegetal que no llega a medio metro de profundidad. Probablemente los primeros habitantes que tuvo la isla llegaron a estas costas abruptas traídos por una tormenta o empujados contra su voluntad por la corriente ecuatorial del sur. Y aquí se quedaron porque no tenían otro remedio. El pirata Davis pasó cerca de la isla en 1686 y señaló su situación, pero hasta 1722 no entró en el catálogo de tierras descubiertas. El mérito fue del holandés Roggeveen, quien al mando de 3 barcos puso pie en la isla el día 6 de abril de ese año, el día de la Pascua de Resurrección, por lo que la bautizó con el nombre de Isla de Pascua. Fue una corta visita, aunque suficiente para dejar un saldo de varios nativos muertos. Después de ese desafortunado descubrimiento, los pascuenses no volvieron a tener el privilegio de estrechar lazos con los europeos hasta 48 años después. En esa ocasión, el redescubridor fue un español, Felipe González de Aedo, que llegó aquí con 2 fragatas. Se levantaron planos de la isla, se estableció contacto, esta vez amistoso, con los nativos y se reunió una amplia documentación sobre el terreno, los monumentos y las viviendas. Y también quedó constancia de un hecho que frecuentemente se olvida, a pesar de que fue escrito por marineros y por oficiales. De no ir desnudos y pintarrajeados, los pascuenses podrían haber sido tomados por europeos. ¿Por qué dijeron eso? Tal vez esperaban encontrar indígenas similares a los americanos y les llamó la atención que fueran de una raza distinta. Pero aún así, es evidente que si los nativos de entonces eran similares a los pascuenses de ahora, en nada se parecían a los europeos. Claro está que estos habitantes de la Pascua actual no tienen mucho que ver con los de entonces, entre otras razones porque los de entonces desaparecieron casi por completo. Cuando la isla fue descubierta tenía una población de 4 o 5.000 habitantes. Pero a partir de 1805, los piratas implantaron la siniestra moda de capturar pascuenses para venderlos a las guaneras de Perú como esclavos. Finalmente se impusieron razones humanitarias y los esclavos que habían sobrevivido fueron devueltos a la isla de Pascua. Pero al volver a sus casas traían como equipaje la viruela y la lepra, con tan funestas consecuencias que aquellos 4 o 5.000 habitantes de finales del siglo XVIII quedaron reducidos en el año 1862 a solo 111 personas. En estos 130 años transcurridos desde entonces, los pascuenses han tenido tiempo y oportunidad para multiplicarse de nuevo.
incrementando además su población con la llegada de algunos inmigrantes polinésicos y americanos. Algo más de 2.000 habitantes que en su mayoría viven en la pequeña capital, Angarroa, donde también se alojan los turistas que llegan a la isla. No muchos, porque Pascua sigue estando lejos de cualquier lugar. Escuelas, un hospital, un aeropuerto, 2 hoteles, son signos inequívocos de que la isla se ha incorporado al mundo actual. Pero hay otros habitantes en Pascua que permanecen indiferentes a cualquier cambio desde hace mucho tiempo. Unos habitantes silenciosos a quien los siglos han ido cargando de misterio, los moais. Sí, estos son los otros habitantes de la isla. Hasta el momento han sido catalogados 1006. Sin embargo, se supone que hay bastantes más enterrados. Si tenemos en cuenta que la población total en estos momentos es aproximadamente de 2.600 almas, hay que tener en cuenta que los moais constituyen una población bien numerosa. Por supuesto, es el misterio mundialmente conocido, el más espectacular y el que ha traspasado todas las fronteras. Sin embargo, seguimos sin conocer su verdadero significado. Algunos, sobre todo los arqueólogos, hablan de monumentos funerarios. Quizás representan a difuntos ilustres que se han reencarnado temporalmente en cada una de estas estatuas. Otros opinan de que son demasiados moais y muy iguales, básicamente para constituir esa representación de difuntos ilustres. Otros hallazgos escultóricos en la isla permiten asegurar que la apariencia de los moais es intencionada. No obedece a desconocimiento anatómico, sino que sus escultores representaron aquello que querían representar. Es decir, un ser o unos seres de cabeza deforme, de larga nariz, largas orejas, delgados labios y mandíbula poderosa. Después, un cuello apenas insinuado, inmediatamente el cuerpo rechoncho y con un abultado vientre al que parecen sostener o sujetar 2 manos de larguísimos dedos. Nada más. Estas estatuas insólitas carecen de piernas, están hechas para descansar sobre un pedestal como un monumento. Pero, ¿un monumento a quién? Nadie hay con esta apariencia física. Parece como si el primer escultor hubiera querido idealizar a un personaje concreto. Después, con el paso de los siglos, otros escultores simplemente se han limitado a imitarle. Otra posibilidad, naturalmente, podría ser la de la concepción de un concepto abstracto, plasmado vagamente en una figura casi humana. Quizás un dios, quizás un espíritu. También podría tratarse de un héroe legendario, quizás un ser mítico. ¿Quién sabe si el primer extranjero que puso el pie en la isla? Algunos sugieren otra posibilidad incluso más fantástica. Estamos ante la representación de seres no humanos, procedentes quizás de las estrellas. La razón que tuvieron los pascuenses, los antiguos pascuenses, para llevar a cabo este titánico esfuerzo tuvo que ser muy importante, porque como digo, el labrado de estos moais representa un esfuerzo difícil de comprender en nuestros días. Pero para verlo mejor, para entenderlo mejor, vamos a trasladarnos a la cantera, a la ladera del volcán Rano Raraku.